Les repito, esto es solicitaciones mínimas por el método modal. Hay una condición, digamos, que me fija el reglamento, porque como le digo, el método modal me puede dar estructuras más flexibles. Entonces el reglamento me dice, si usted quiere aplicar el método modal, aplíquelo, no pasa nada. Pero tenemos que limitarlo para que justamente no me den estructuras tan flexibles. Nada más que en vez de expresarlo, este capítulo con respecto a los periodos, lo analiza respecto del corte basal. O sea, si el corte basal que yo tengo por el método modal es muy chico, ¿sí? Eso me va a dar solicitaciones más chicas. ¿Sí? Entonces eso no me permite, digamos, el reglamento. Lo que me dice es que el corte basal del método modal tiene que ser como mínimo un 85% del corte basal del método estático. Entonces, esta verificación es muy importante si yo quiero aplicar el método modal. Si aplico el estático, no. ¿Qué pasa si eso cumple? Y está bien, lo que yo apliqué con el método modal lo puedo usar así como está. Si eso no cumple, yo tengo que forzar a que eso cumpla. Entonces tengo que multiplicarlo por un coeficiente que proviene de despejar esta fórmula. ¿Sí? Es como que tengo que amplificar el corte basal del método modal para llevarlo al del estático. Entonces eso lo vamos a verificar una vez que calculemos. Y el corte basal del método modal va a ser, no es quizás tan representativo directamente, o sea que nosotros lo vamos a ver físicamente como el método estático, que decía el profesor ahí, corte es la suma de esa fuerza, y esa fuerza sabemos de dónde viene. Acá es del vector de fuerza máximo probable. O sea, que también depende de cómo yo obtenga ese vector de fuerza. Estoy haciendo la sumatoria de todas esas fuerzas, obtengo el corte basal. Entonces sería para verificar que no sea tan elástica la respuesta del método modal. Que no tengamos esfuerzos tan chicos. Y esto pasa que no sé si se va a entender ahora, digamos, pero si no cumple esto, implica que nosotros tenemos que amplificar. Entonces él me dice por un coeficiente que, bueno, si ustedes lo ven acá, el artículo ya expresa ese coeficiente. Entonces 0,85 del corte del método estático dividido del método modal. O sea, vamos un factor F sea 0,85 del método estático dividido o sea, yo tengo que amplificar. Si esto no cumple, amplifico el corte del método modal con este factor. Si ustedes lo ven, si yo multiplico el B0 del método modal por el F, me va a quedar este coeficiente afectado por el B0 del método modal. Lo que me está diciendo es que utilice el 0,85 del método estático. Pero yo al amplificar, o sea, al utilizar el método modal, donde yo obtuve las fuerzas con un coeficiente de reducción R determinado, eso me va a decir cómo va a ser la respuesta de la estructura. O sea, la respuesta en el régimen
plástico. Si yo termino amplificando este valor, en realidad lo que estoy haciendo es reducir ese coeficiente R. ¿Sí? Entonces, por ello, como decía, si es la respuesta más elástica o no, como nosotros, por ejemplo, en el SAP, nosotros calculamos, bueno, ahí vamos a ver mañana cómo cargar el método modal. ¿Sí? No va a ser calcular fuercitas, sino calculamos, cargamos en el programa el espectro directamente. ¿Cómo lo amplificamos? Nosotros, una de las formas posibles es amplificando el valor de C. O sea, nosotros tenemos el gamma R, el SA sobre el R. Si yo quiero amplificarlo en el programa, puedo amplificar el espectro de acá. Entonces, multiplico este por el factor F. ¿Sí? Pero si uno lo analiza en términos de utilidad, en realidad lo que yo estoy haciendo es decir que va a aguantar, que esa estructura debería comportarse con un factor R, supongamos 7, pero al modificarlo con ese factor, en realidad lo estoy reduciendo. Entonces yo digo, utilizo el método modal con un R igual a 7, pero me dan solicitaciones muy chicas. Tengo que amplificar. Al amplificar, pierdo valor en el R. Si no lo ven, no hay problema. Todavía simplemente mañana lo ve todo, como tenemos en la ficha, lo vemos todo el sábado. Pero ahí, digamos, uno se da cuenta si realmente esa estructura, utilizando el método modal, vale la pena ese valor de R o no. Pero bueno, esto sí es importante si yo utilizo el método. No sé si hay alguna duda con todo esto. Bueno, entonces lo que nosotros obtuvimos hasta el momento son las fuerzas, o sea, la acción sísmica sobre nuestra estructura. ¿Cómo vamos a modelar ese sismo? Que si lo hacemos en forma manual, por ambos métodos obtenemos fuerzas. Entonces esa fuerza hay que cargarla en la estructura. Así como cargamos la carga distribuida de los muros en las vigas, con la carga D, así como si modelamos la losa, le asignamos la carga D a la losa, la carga E a la losa, bueno, ahora hay que asignar la carga E también a esa estructura. Recién, una vez que nosotros apliquemos las cargas del sismo, recién vamos a poder verificar la distorsión del piso, que es lo que explicaba la profesora ayer en martes. Por eso es que necesitamos primeramente la fuerza y después verificar. Si no verifica, bueno, tenemos que hacerlo verificar. ¿Sí? Así que la distorsión del piso también lo veremos mañana. Ahora, lo que más de que veamos dudas de lo que tengan del cálculo anterior, ustedes tienen hasta mañana para subir. Recuerden que tienen que subir un archivo. Si lo hicieron todo completamente en Excel, suben el archivo de Excel, nada más. Si utilizaron otro programa, por ejemplo el Markar, de algo muy sencillo, calcular los autovalores, si utilizaron el Markar, también suben el archivo Markar. Así que no quede el Excel como que apareció un valor de la frecuencia y ya está. ¿Sí? Suben de dónde sale eso. Y además, le voy a pedir que suban el archivo en el que ustedes hicieron el planteo de la estructura, por lo menos el planteo inicial. Pueden subir lo que tengan en AutoCAD, aunque no esté completo, no importa, es para ver de que coincida después lo que ustedes están calculando con lo que hicieron el planteo. ¿Sí? Si no, yo pongo, por ejemplo, 10 columnas de 20 por 50 y es suficiente para calcularlo, digamos. ¿Sí? No necesito un planteo si la rigidez va a ser la sumatoria de la distancia de polígono. ¿Sí? Así que le sumamos el archivo ese. Después ya para el otro práctico,
este del método estático, ya sí le voy a pedir el planteo como lo presentamos en el indicador de hormigón 1, o sea, que se vean los nombres de las vigas, de las columnas, de las losas, los ejes de pórtico, las medidas, junto con el de arquitectura. O sea, el planteo estructural ya formal, ¿sí? Así que eso también lo pueden ir preparando. Bueno, no sé si tienen dudas de esto, de lo anterior. Si no, empezamos a calcular esto porque lo necesitamos para mañana. De todo eso lo hago porque es parte del método modal. Si yo voy a utilizar el método estático, ¿sí?, y tengo que hacer lo mismo que el método modal, entonces no es que me simplifica mucho. ¿Sí? La idea es que con este periodo simplificado nosotros tengamos una idea de la respuesta de la estructura. Obviamente que va a ser, va a ser más rígido o más flexible. El periodo simplificado del método estático, por ejemplo, con respecto al del modal. Tiene que quedar más rígido, porque considera como si fuese un solo modo, una sola masa, como un grado de libertad. Entonces tiene que dar más rígido, o sea, tiene que dar el periodo menor que si yo utilizo el método modal. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería esto. ¿Cuál sería como un criterio para saber si estamos como pasados el criterio? Y controlar eso del periodo, más o menos sea 0,1 por piso. Entonces, si es muy chiquito, digamos, tendríamos que reducir la cantidad de columnas, digamos. Lo que pasa es que eso te daría como una idea general, solo una idea. Si vos estás verificando si estás en la etapa de esto, de calculo de periodo, de verificar. Pero la única forma de que vos llegues a la rigidez que necesitas o no es calculando la dispersión de piso. Cuando vos verifiques si eso se te deforma mucho, sí o sí tenés que utilizar. Sí, si se deforma muy poco, digamos. Se deforma poco y ya va a depender solamente del diseño de la columna a resistencia. Y que lo que digamos, no digo, si vos tenés que, vos le pusiste inicialmente para la columna de 50 por 50, resulta que vos después vas, la distorsión del piso verifica, vos vas a diseñar la columna y te da una armadura muchísimo menor que la mínima. Entonces vos decís, bueno, puedo reducir esa columna y vuelvo a chequear lo otro. Pero es como que el proceso iterativo de lo que ya vimos en el nivel 1 le decimos aumento. Claro. Por eso es que es más fácil hacerlo desde el programa. Esto para que sepamos que estamos calculando bien, que tengamos parámetros de control. Pero desde el programa vos rotamos una columna y haces con el programa y en un segundo te damos el resultado de vuelta. Entonces por eso es que es más importante que hacer con esto. Bueno, esta es la formulita. Y más que nada, ver, o sea, ustedes si lo aplican a eso, no creo que tengan problemas, ¿sí? Con todos los conceptos que ya vimos. Pero es algo un poquito más conceptual y de paso incorporamos otra forma más de cómo calcular la rigidez. Habíamos dicho que una era, en el caso del tanque, porque es un solo grado de libertad, uno aplicaba una única fuerza y leía el desplazamiento. O aplicaba un desplazamiento unitario y leía la fuerza, la reacción en la base. La otra forma que dijimos que por definición, que era liberando un grado de libertad y viendo las rigideces que me afectan a los grados de libertad adyacentes, y armamos la matriz de rigidez con eso. La otra forma era
con la suma de las rigideces de las columnas, que es lo más sencillo. La otra forma sería, es lo que decía el profesor acá, que si yo tengo una estructura, supongamos así, de 3 niveles, yo aplicando, y esto lo pueden por favor también chequear ese apunte, trabajo práctico que tiene en la plataforma como adicional, que es el uso del SAP. Eso viene de un curso que daba el ingeniero Toledo hace mucho para que puedan aprender, digamos, el uso del software que no se daba en la carrera. Y me dice que por definición, una forma de calcular la rigidez, si yo acá aplico un sistema de fuerza que tiene que ser en forma simultánea, ¿sí? Si modelo un pórtico es en el nodo, si modelo en 3D, le pongo el diafragma rígido, puedo aplicarle una sola fuerza. Si yo puedo aplicar una fuerza en todos los nodos, como vemos en el tanque, digamos, eso no cambia. Si yo le aplico un sistema de fuerza, por ejemplo, que sea así, F1, F2, F3, ¿sí? Yo voy a leer acá los desplazamientos. Programa, yo voy a leer que yo lo voy a escribir al revés de lo que escribe el profe porque mejor así. Yo voy a leer los desplazamientos absolutos. ¿Sí? Me posiciono en el nodo, en el SAP, pongo que me desplace la estructura para ese sistema de fuerza y leo en el nodo cuánto se desplazó eso. Acá vamos a tener los desplazamientos relativos, van a ser esos U, o sea, este sería el U3, este de acá sería el U2, igual que este sería el U1. Entonces, ¿qué me dice ahí de la definición de rigidez? Y es para que de paso también recuerden una cosa de lo me dice que la rigidez va a ser igual a la rigidez, supongamos acá, la rigidez 1, la rigidez 2, la rigidez 3. ¿A qué va a ser igual? A el esfuerzo de corte dividido en el desplazamiento. Entonces va a ser el corte 1 dividido el desplazamiento 1. Corte 2 dividido el desplazamiento 2, corte 3 dividido el desplazamiento 3. El diagrama de corte, si lo dibujamos aquí mismo, va a ser así. ¿Sí? Es lo que quiero dibujar acá. Entonces acá yo voy a tener el corte 1, este va a ser el corte 1, este va a ser el corte 2, y este va a ser el corte 3. Entonces acá nosotros podemos aprovechar esto sin necesidad de incluso usar un programa, por eso decía lo pueden hacer ahora mismo. Porque nosotros podemos, acá lo único que me dice que tengo que aplicar 3 fuerzas en forma simultánea, que sean crecientes, pero no me dice qué valor. No es la fuerza sísmica, es una fuerza. Entonces yo puedo decir esta F1 vale 1, esta vale 2 y esta vale 3. Meganewton, kilonewton, tomé la fuerza, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Por ejemplo, meganewton, las fuerzas. Entonces ya conozco las fuerzas, conozco cortes. Y yo podría de ahí despejar, si yo del práctico 1 ya calculé las rigideces. Y si no, las puedo calcular, porque estas rigideces de acá, esa K sub I, es la rigidez del piso. ¿Y esa cómo la calculo rápidamente? Sumatoria de rigideces. Suma rigideces de la columna. Entonces va a ser sumatoria de la rigideces de la columna. 12 E por I
sobre H. ¿Sí? Entonces, conociendo las rigideces, conociendo los cortes, yo puedo despejar de cada uno de estas expresiones los desplazamientos. ¿Qué es lo que necesito acá? El único valor raro. Después conozco los pesos, las fuercitas son las que estoy utilizando acá, las que yo propuse, y puedo calcular sin ningún problema, bueno, manual, o sea, en parcial también, este periodo simplificado. Y esto, ¿a qué le recuerda? Lo que yo le digo que la rigidez, no importa qué fuerza yo le esté aplicando acá, aplico una fuerza, obtengo los desplazamientos. ¿Sí? Esta rigidez, si yo aplico mayor fuerza, voy a tener mayor corte y mayor desplazamiento, pero se mantiene constante esa relación. No sé si se acuerdan de lo de hormigón 1, ¿dónde vimos nosotros eso? ¿Cómo digo? ¿Dónde vimos eso de que necesitamos, que nos da una idea de la rigidez lateral, que yo les decía, relacionen el corte con el desplazamiento? Yo se lo explicaba en ese momento así como para que tengan ideas sin ir a lo específico, porque no estábamos en el tema de rigidez y demás. Pero no sé si se acuerdan de algo, de qué parte nosotros considerábamos eso. Se relaciona todo. ¿El tema de columnas? Columna. ¿En qué parte de columna? ¿La columna de recta? Claro, digamos columna de recta. ¿En qué factor? Cuando veíamos si el sistema se comportaba como desplazable o indesplazable, calculamos ese coeficiente Q, que era el índice de estabilidad del piso, que decíamos que era la sumatoria del PU, y acá yo tenía el corte. Entonces acá me aparecía el desplazamiento, el delta 0, y acá era la longitud. Entonces decíamos que no importaba en realidad si yo tengo la combinación del signo o no, porque esta relación, que es la que vemos nosotros de dónde sale ahora, es la que se mantiene constante, ¿sí? Que es la rigidez lateral. Eso nos decía si el sistema es indesplazable o desplazable de una forma simplificada. Entonces también incluye acá, porque no puedo yo tener un sistema desplazable cuando ese sistema desplazable no me va a verificar la distorsión en el piso. ¿Sí? Entonces, se relaciona todo. Bueno, con eso entonces ya podemos calcular todo lo que hace falta y comparar. Sí, ¿cómo es? Bueno, ¿alguna duda de esto? Entonces, no sé si tienen la hojita de la asistencia, llegamos acá, si alguien tiene otra duda, me pregunta, si no,